Universidad de Santo Tomás, Departamento de Humanidades, el colectivo de docentes de la Cátedra de Enredón hemos preparado esta presentación como parte de los temas del segundo corte académico. El tema que nos corresponde ver es un poco la manifestación del deporte como actividad física con la cual podemos contar, pero que tienen ciertas características, ¿no? Como ya lo dijimos, es una manifestación de la actividad física que cuenta con una especialidad de movimientos, además con ciertas reglas establecidas para su dinámica, su práctica, que pueden ser formal o informal. Al hacer referencia de que el deporte puede ser recreativo o puede ser de manera competitiva, ¿no? Y a su vez, pues hay unos matices que corresponden también a este tipo de formalidades o informalidades, ¿no? Aporta igualmente, pues, un rendimiento físico, según sea su propósito o su forma, que a su vez, pues, se orienta hacia el rendimiento deportivo en el caso del deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional, o hacia el mejoramiento de la salud, ¿no? Ya sea un deporte como parte de una clase, un deporte recreativo, ¿cierto? Un deporte en familia, un deporte formativo. ¿M? Primera pregunta, entonces, ¿qué es el deporte? Es una manifestación de la actividad física que cuenta con reglamentos y su práctica está sujeta a los propósitos de la persona, bien sea recreativos o competitivos. Según la Ley 181 del deporte en Colombia, que se desagrega de la Constitución Política, el artículo 52, pues en su artículo 15 nos dice que el deporte en general es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas deportivas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales. ¿Sí? Esto ya nota una característica, ¿no? Precisamente por la competitividad que generan estas dinámicas, de ahí que también el deporte nos permite precisamente aportar a esa formación en valores, ¿no? Cómo la persona logra aprender el control de sus emociones por tratarse precisamente de una competencia que pone de manifiesto ciertas habilidades y destrezas de una persona que en determinado momento, pues, pueden ser superiores en el rival o inferiores, ¿no? Entonces, esta dinámica que siempre, pues, vamos a encontrar gente que lo hace mejor en el juego, gente que lo hace menos, pues nos va a ayudar precisamente a gestionar nuestras emociones. Entonces, digamos que en términos de valores va a ser una apuesta bien interesante y que también esperamos que ustedes la sepan aprovechar. Hay una clasificación según la ley del deporte y habla pues del deporte formativo. Ese deporte formativo pues es el que vemos por ejemplo en el colegio, el que termina la jornada de estudio y en la tarde pues el niño, niña o adolescente va a aprender baloncesto, fútbol, voleibol, natación, taekwondo, ¿no? Diferentes artes marciales, el deporte social comunitario, pues es ese que el Estado está obligado a llevarlo a los diferentes barrios, ¿no? A garantizar que haya un parque, a garantizar que haya una dotación para hacer ejercicio, que hayan espacios libres de toda de circulación de autos, de motos, y que la gente pueda realizarlo, ¿no? Es lo que hacen en las recreovías, ¿no? Pero pues estos espacios deberían ser constantes, no de solamente una vez, porque además pues va en contra pues de mantener un ejercicio, ¿no? De las características fit que veíamos, ¿no? Está el deporte universitario, que es ese deporte que complementa la formación integral de los estudiantes, ¿no? Que les da esa oportunidad de experimentar otras dinámicas propias de su formación académica, ¿no? Está el deporte asociado, está el deporte competitivo, el de alto rendimiento que ya lo hemos conversado, el aficionado, el de profesional, ese de pronto, ese deporte aficionado es mucho más cercano a nosotros, ¿no? De pronto alguno que tiene un familiar que practica ciclismo, que practica atletismo, no lo practica
de alto rendimiento, pero si sale todos los días y cuando hay una competencia en el municipio va y participa o sale con un grupo de compañeros, ¿no? Pero que tiene precisamente una preparación constante, ¿cierto? Pero que no va a ser tan especializado como el alto rendimiento, ¿no? Además, recuerden que hablábamos de que el deporte en alto rendimiento también va un poco en contra de la salud, precisamente por la búsqueda de ese rendimiento óptimo en sus, en sus capacidades físicas, ¿no? Otra pregunta, entonces, ¿cómo se clasifican los deportes según la ley 181 del deporte? Deporte formativo, social comunitario o universitario, asociado, competitivo, de alto rendimiento y profesional. ¿Qué tiene que ver las acciones motrices precisamente con el deporte como tema que estamos hablando y como, digamos, programación de nuestras próximas clases en Enredo? Pues entendemos que esas acciones motrices son la coordinación de los movimientos para las diferentes actividades de la vida cotidiana de la persona. Entonces, todo lo que uno hace, digamos, en esta área, desde la educación física, en deportes, se va a transferir a la vida misma, ¿no? Entonces, como yo me encuentro un hueco en la calle y soy capaz de saltarlo, cómo veo yo que hay una persona que sospechosa, ¿no? Un pícaro que de pronto me quiere como arrancar el celular o mi maleta y yo salgo a correr, ¿no? ¿Cierto? Lo alcancé a ver de reojo y esa velocidad de reacción, a propósito de la clase pasada que veíamos la velocidad, pues me permite acelerar en el menor tiempo posible y salvar, ¿no? Que me vayan a quitar las cositas. Pues todo esto se transfiere, ¿no? En la imagen, pues muestra cómo estas acciones motrices, ¿cierto? Van a ir mejorando, van a ir dando paso a una acción mucho más compleja, ¿no? Entonces, así como el niño necesita gatear, ¿no? Necesita moverse, necesita gatear correctamente, ¿no? Para poder tomar una bipedestación más adelante, poder coordinar brazo derecho con pierna izquierda, brazo izquierda con pierna derecha, ¿no? Al caminar, ¿no? A caminar de una manera erguida, que desafortunadamente también hay que decir que vamos perdiendo esa movilidad con los años y por eso es importante, una vez más, reiterar la importancia del ejercicio como mantenimiento de cara precisamente a tener una adultez independiente, ¿no? Que uno se pueda mover. Entonces, esas acciones motrices también tendríamos que decir que el deporte tiene unas acciones motrices un poco más superiores a las que hacemos sin implemento, ¿no? Pero antes, decirles que el deporte en la evolución del hombre, eh, pues juega un papel importante porque se puede concebir precisamente desde una óptica antropológica, sociológica, que esta evolución del deporte está dada desde la misma evolución del hombre, con el mismo mono de hace 6 millones de años al Homo sapiens de hace 100 millones de años, ¿no? Y es precisamente porque si ustedes, ¿no? Pongámoslos en el caso del Homo erectus, por ejemplo, o el Homo sapiens, 250 años, 1000 años, seguramente él tenía que cazar, ¿no? Y para cazar tenía que hacer su lanza, ¿no? Y esto hacía dos cosas. Primero, pues que su estructura osteomuscular se fuera transformando y esos movimientos motrices, digamos, básicos de la coordinación de la mano, pues se fueran depurando. Pero además de eso, va dando origen a o podríamos mirar cómo da origen a esas disciplinas deportivas, ¿no? Esa lanza para cazar, hoy en día podría ser lanzamiento de jabalina. Igualmente cazaban tirándole piedras, ¿no? Lo que serían las pruebas de campo en atletismo, ¿no? Lanzamiento de martillo, eh, mm, eh, que con esas, digamos, que se homologaban precisamente ciertas habilidades y destrezas específicas de un deporte, ¿no? El no dejarse, por ejemplo, cazar o comer de una fiera, pues hacía que tuviera que atravesar el río. Entonces esto ya le daba ciertas habilidades en la natación, ¿no? E iba depurando lo de natación y así sucesivamente, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo individual de correr, de subirse a los árboles para salvarse. Entonces, fíjese que podemos homologar cualquier tipo de situación o de movimiento que se hacía en ese entonces que tenía otro propósito, que tenía otro fin y que precisamente hoy muchas de las personas
no lo hace, ¿no? Entonces, podemos decir que este cuerpo viene dotado precisamente para moverse, ¿no? Esta diapositiva, en el fondo, lo que ven es una neurona ampliada. Si el trabajo de una neurona, esa sinapsis, ¿no? Lo brillante es el mensaje que va entre neurona y neurona, lo que llamaría una sinapsis. Y desde la perspectiva de la psicología de la evolución, pues estas se van madurando, estas estructuras van madurando con la evolución, con los años, ¿no? Desde la etapa prenatal a la etapa de la infancia, de la niñez, de la adolescencia y ahí hasta la vejez, y que precisamente el que responde con todo esto es el sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central y uno periférico. El periférico es el que se encarga de esas funciones involuntarias, ¿no? Que funcione el corazón, que funcione el aparato digestivo, etcétera, etcétera. Y el que tiene que ver con estas acciones motrices es el sistema nervioso central, ¿no? Recibe unos estímulos externos y reaccionamos, ¿no? Reaccionamos precisamente con un previo entrenamiento, ¿no? Que son todas esas vivencias que nos han dado desde gatear, ¿no? A irnos levantando, ¿no? El saber que me toca agacharme cuando se abre la ventana porque si no me va a golpear, bueno, cosas de esas. Pero ya en la primera infancia, en esta etapa de infancia, ya aparece en la escolaridad la educación física. Esa educación física que es la base de la pirámide, digamos que con los diferentes temas va haciendo que ese sistema nervioso central vaya respondiendo de una mejor manera, ¿cierto? Es el caso, por ejemplo, si usted ve nadar a un niño o un niño, o en cualquier disciplina deportiva, ¿no? Con un balón de fútbol, con uno de baloncesto, pues usted va a ver que tiene unos movimientos no tan depurados, ¿cierto? Que hace el movimiento, que hace el gesto técnico, ¿no? Que intenta bailar, pero que no baila con tanta, digamos, con tanta perfección como si lo hace, por ejemplo, una persona en la etapa de la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se van madurando, se van mejorando ese gesto técnico que es propio de las disciplinas deportivas, o esos movimientos motrices se van depurando, se van mejorando a determinada etapa, pero también con un determinado entrenamiento. Entonces volvemos a la pirámide del colegio, ¿no? Empezamos esa educación física que va manejando esa multilateralidad, ¿no? Esos diferentes ejercicios, esos diferentes movimientos con la parte derecha, con la parte izquierda, y vamos orientándonos hacia una especialidad deportiva. Es decir, ahí aparece explorar lo que es el baloncesto, el voleibol, aparece el deporte formativo, las escuelas de formación deportiva, ¿cierto? Pero sin dejar de lado la educación física. ¿Cuál ha sido la problemática en muchas instituciones educativas que han reemplazado la educación física por enseñarles a jugar baloncesto o voleibol? Y entonces, pues eso, digamos que es de entenderse que sesga un poco ese desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Y es precisamente la propuesta de Enrido, ¿no? De cómo esas acciones motrices vamos dándole paso a unas acciones motrices superiores y nos alejaríamos precisamente, no tienen que ver con ese determinismo deportivo. Es decir, para nosotros no favorecemos el deporte, ni enseñar el deporte, pero sí es fundamental que ese deporte en sus diferentes gestos técnicos o en sus acciones motrices especializadas, ¿no? Esos gestos superiores, ¿no? Coger un balón, pararlo, patearlo. Seguro algunos lo hacen mucho mejor que otros. Quienes no hayan jugado, pues indudablemente no lo van a hacer. Pero es importante hacerlo porque ya decíamos la vez pasada y sobre todo con este ejemplo de la neurona, que precisamente cuando uno hace un ejercicio, un movimiento que nunca ha hecho, pues activa todo este sistema nervioso central, aparte de las neuronas, todo su cuerpo para poder elaborar o poder hacer un movimiento que usted nunca ha hecho, ¿no? Entonces, es un poco la oportunidad que queremos que usted experimente, que usted vivencie y además vinculado a esa autogestión de esas emociones, ¿no? De la persona, ¿no? A futuro profesionales de las diferentes áreas eh, de áreas disciplinares, ¿no? Entonces, esa propuesta de Enrique que empieza o que ya empezamos, pues, pretende precisamente que contemos con los escenarios deportivos, ¿no? No es lo mismo correr una pista que correr en la cancha de fútbol o que jugar en las canchas múltiples o que hacer ejercicio en la piscina o que hacer ejercicio en el coliseo.
con un balón de fútbol, con un de baloncesto, con un de voleibol, todos van a tener, son características diferentes y es precisamente lo que nos va a ampliar ese repertorio con el que queremos que ustedes se vayan una vez terminen este semestre. Pero además de eso, que ustedes si de pronto en la casa tiene un balón de fútbol, pues usted haga un mantenimiento físico con su balón de fútbol, ¿no? Haga un par de movimientos con el balón, igual uno de baloncesto o una pelota, ¿no? Como rebotarla en una pared constantemente con la mano derecha, con la mano izquierda, para un lado, para el otro, pues de alguna manera va activando todo ese sistema nervioso central, que es lo que nosotros queremos, y usted va depurando ciertos movimientos, ¿no? Eh, Siguiente pregunta. ¿Las rotaciones en Henry John qué propósito tienen? Mejorar el repertorio motriz de los estudiantes y proporcionar una diversidad de movimientos con los cuales puede contar con una rutina orientada hacia el mantenimiento de su salud. Ese es el propósito, ¿no? Siempre va a ser orientado hacia la salud, precisamente, y que usted se empodere de algunos elementos motrices, ¿no? Ejercicios motrices que usted pueda desarrollar en su casa una vez ya no esté con nosotros en este espacio académico, ¿no? Hay tipos de deportes, están los deportes individuales y los deportes de conjunto. Aquí nosotros podemos encontrar una diversidad de clasificaciones, ¿no? Podemos encontrar deportes de conjunto, deportes individuales, deportes de marquetiempo, deportes de ruedas, deportes de artes marciales, ¿sí? Deportes de contacto, bueno, una diversidad que va a depender un poco pues de la perspectiva. Una muy sencilla es eso, hay unos individuales que por supuesto se realiza individual y tiene como objetivo precisamente los tiempos, ¿sí? En las carreras de carros, por ejemplo, motos, en atletismo, ¿sí? Y competencias de CrossFit, triatlón, técnicas. Entonces está el de clavados, el nado sincronizado, la gimnasia, es decir, aquellos que califican precisamente esa depuración, esa perfección del movimiento, ¿no? Y están los de distancia, lanzamientos, saltos de atletismo, ¿m? Y los de precisión, que pueden ser tiro con arco, golf, tiro, entre otros. Hay muchos más, por supuesto. Y esos deportes de conjunto que siempre van a ser un poco más complejos, o desde la perspectiva del entrenador, del profesional de esta área, son más complejos porque consta de dos o más deportistas. Entonces, preparar un equipo de fútbol es tratar de que todos los integrantes del equipo, desde sus características personales, lleguen a afianzar o lleguen a mejorar una característica particular como parte precisamente de esa estrategia, esa táctica que se tiene en el equipo. Entonces, un equipo de voleibol, un equipo de baloncesto, un equipo de fútbol, pues va a ser una necesidad de que primero el equipo responda y que se vea como equipo, ¿no? Que esas diferentes personas sumen precisamente a un esfuerzo colectivo, a un propósito colectivo, ¿no? Los objetivos de estos deportes de conjunto, pues son las anotaciones, ¿no? Ya aparecen el gol, los puntos, la canasta, el set, entre otros, ¿no? ¿Cuáles, digamos, disciplinas trabajaremos en el espacio académico, ¿no? Pues vamos a mirar algo de baloncesto, de fútbol, de voleibol, de natación, de ultimate, ¿no? Em, Quizás alguno otro por ahí, pero precisamente nos va a aportar que vamos a implementar un trabajo que hasta este momento solamente nos valíamos del propio cuerpo, ¿no? Pero ahora vamos a agregar un implemento deportivo, ¿sí? Entonces, en ese implemento deportivo, pues como decía hace un momentico, y escenarios deportivos diferentes, pues un poco desde la perspectiva de la educación, de la psicología aplicada a la educación, Howard Gardner hablaba precisamente de la inteligencia sinestésico-corporal, ¿no? Y cómo esta inteligencia sinestésico-corporal, pues se maneja en primera medida el solo cuerpo, ¿no? Movimientos del cuerpo, agarrar, lanzar, tal. Pero otra diferente es cómo tengo otra que es la que hace extensivo un objeto como parte de mi cuerpo, ¿no? Entonces, cómo voy a llevar un balón en los pies, cómo llevo un balón en las manos, cómo lanzo un disco, cómo cojo una pelota, pero además de eso, cómo le calculo el tiempo y el espacio, cómo reacciona este objeto a la dosificación de mi fuerza, ¿no? Cómo qué reacción tiene el lanzar un implemento a un compañero y que él lo recepcione. Sí, o sea, son varias cosas dentro de esa dinámica
que nos van a aportar precisamente y que es a la que invitamos que ustedes sepan aprovechar, ¿no? Entonces, en esta nueva rotación. ¿Qué hacemos en el deporte? Entonces concluíamos, porque a veces la gente dice, oiga, pero toca correr. Pues claro, toca repetir, toca jugar, toca mejorar la condición física, ¿no? Entonces ya aquí aparece una condición física general, ¿cierto? Entonces una fuerza general, una velocidad general, una resistencia general, pero ya luego viene una condición física particular. Es decir, cómo yo pongo la velocidad, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad al servicio del deporte, de la práctica de cierta disciplina deportiva, ¿no? Entonces, no es lo mismo, yo entreno mi fuerza, pero cuando yo voy a taekwondo, la fuerza que necesito imprimir es para poderme sostener en un pie y poder patear al otro compañero, ¿no? La fuerza que necesito en fútbol es poder patear un balón y que el balón llegue lejos. ¿Sí? Que mis brazos me sirvan de soporte, ¿cierto? Y además, dentro de la dinámica, dentro de esa dinámica del deporte, ese movimiento de la carrera, por ejemplo, ¿no? Cómo esa velocidad en el fútbol me va a permitir ganar una posición, llegar al balón, ¿cierto? Centrar un balón, saltar para cabecear, y así en lo sucesivo de las diferentes disciplinas deportivas. Y claro, esos deportes van a aportar ciertos movimientos motrices especializados, que es lo que nosotros llamamos, como especialistas en el área, los gestos técnicos, que son aquellos movimientos que se desarrollan de manera racional, ¿no? En la dinámica de un deporte. Entonces yo, digamos, para atravesar la piscina, aquí el campus deportivo, que es de 25 metros, pues yo puedo ir y volver y puedo hacer hasta unos 500 metros sin parar. Pero quizás una persona que no ha nadado mucho, quizás no alcance ni a hacer los 25 metros, ¿de acuerdo? Porque ya sabe que es por cada ciclo de brazada hay eh, tres ciclos de patada, por cada tres brazadas una recuperación. Entonces la persona no coordina eso, ¿no? Es como si nos pusiéramos a correr, como decimos que es en velocidad, a veces la gente no sabe digamos, ensamblar ese ciclo de respiración con el ciclo de brazada, con el ciclo de la zancada, por ejemplo, en el caso de atletismo. ¿Qué hay que hacer? Pues ir conociéndose un poco, irlo mejorando, ¿cierto? Correr, correr para que usted pueda ir mejorando el asunto, ¿no? Es decir, repetir, ¿no? Y ir buscando precisamente un nivel de precisión en los gestos técnicos, de precisión, digamos que en la dinámica del equipo, el nivel de precisión de pegarle al arco, ¿no? Para hacer un gol, una anotación, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de, además de mejorar esa condición física de base, aplicar una condición física específica, ¿no? Es decir, todas esas capacidades físicas al servicio de una disciplina deportiva dentro de la dinámica del juego, ¿no? De eso hablaríamos de la técnica. Y además de eso, hay que trabajar la táctica y la estrategia en los deportes, que bueno, ya es un tema que de pronto podremos ver aplicados mm, ahora en las clases, ¿no? Que tengamos en las rotaciones. ¿No? Ahora, del video. ¿Sabías que los deportes se practican con el cerebro? Entonces aquí, por ejemplo, es interesante. Hace unos años creían que el deportista solamente era el tipo fuerte, el tipo rápido y nada más. Hoy ya se ha dado cuenta que en la medida que usted tenga un mayor movimiento, sea deporte, sea ejercicio, sea lo que sea, su cerebro se va a desarrollar más. Es decir, usted es más inteligente, piensa mejor, resuelve problemas mejor, gestiona sus emociones mejor. O sea, por eso es que hoy en día ya se habla que el deporte o que en términos generales la actividad física es una necesidad fisiológica, así como el comer, así como el dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas son necesarias para alcanzar el nivel de experto en el deporte? El video dice que 10.000 horas de práctica, es decir, repite, repite, repite. Y por eso es que vemos, o quienes practican algún deporte, usted siempre le dicen lo mismo, oiga, pero si va a natación, le dice, bueno, haga 1500 metros de afloje, tantos de libre, tantos de pecho, tantos de espalda, tantos de mariposa. En fútbol, pase y recepción. Ay, claro, pero van a ser, si hablé de fútbol, van a ser precisamente ese pase y recepción que pueden hacerse
precisamente de manera estática, ¿no? Los de siempre. Pero también el entrenador lo puede hacer dentro de la dinámica de lo que puede ser una situación de juego, ¿no? Entonces, pase allá, corra allá, proyecte el balón allá, por detrás del cono, venga, reciba, venga y pase, ¿de acuerdo? Entonces, esa práctica, pues va a ser constante y va a ser necesaria precisamente para que ese sistema nervioso me permita ir interiorizando ese movimiento que ya cuando yo lo tenga que hacer, yo ya ni lo pienso, sino que lo voy haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Espero que vean el video y puedan hacer algún comentario con su profesor. Hasta luego.